Hola, hola, buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Buenos Ok, días. buenos días. Qué flojera, ¿verdad? Las escucho así con... Ah, qué flojera. Ya jueves, ya casi de vacaciones. Bueno, vamos a empezar la clase del día de hoy. Vamos a continuar con... ahora sí, ya acabamos de revisar series, ¿verdad? Ya nada más tenemos por ahí quizzes pendientes, pero bueno, vamos a continuar con el tema de tema 7. Vamos a apurarnos, vamos a tratar de avanzar lo más que se pueda. Entonces, el día de hoy toca ver, ya vimos un ejemplo muy sencillo de la creación de una tabla, ¿ok? Vamos ahora a ver el tema de la organización de almacenamiento, que ya empezamos a platicar de ello el día martes. Entonces, ahora vamos a revisar que las tablas en general, pues podemos clasificar de diferentes maneras, ¿no? Hay un montón de características por las cuales podemos clasificarlas. Una de esas características es la forma en la que se almacenan sus datos, ¿no? Este, falta la serie 6 y aquí al ratito la revisamos también, la serie 6. Eh, y si no, tal vez el día de mañana, ¿no? Tal vez el día de mañana todavía la podemos revisar. Eh, que por cierto, ya no hemos platicado de la fiesta, ¿verdad? Pues yo creo que ahorita que se conecten los demás, platicamos del examen, que yo creo que podríamos hacerlo regresando de vacaciones o el día de mañana. Ustedes ahorita dirán cuándo, ¿no? Pero bueno, vamos a después esperar a que se unan un poco más y ahorita platicamos del examen. Pues sí, me imagino que todo el mundo va a decir regresando, ¿verdad? Pero bueno, ok. Entonces, en cuanto a la organización, ¿no? Podemos tener esta clasificación de tablas. Heap Organized Tables, ¿a qué se refiere? Este es el tipo de almacenamiento por default. Se le llaman así porque la manera en cómo se almacenan los datos de una tabla ya en disco, ustedes recordarán que platicamos un poco de que en nuestros data files que nuestra base crea, ¿ok? Ahí es donde en realidad pues van a guardarse los datos de cualquier tabla. Estos data files, decíamos, están formados por bloques. Los registros de una tabla se guardan en bloques. Entonces, en una tabla de este tipo, los registros se guardan en cualquiera de los bloques del data file. No hay un orden en particular. A lo mejor los primeros registros se guardan en este bloque, aquí, y después se vuelven a insertar y de repente se elige otro bloque que en realidad no hay ningún orden en particular, ¿no? El único requisito es que haya espacio en ese bloque y ahí se guardan más registros. Entonces, al final del día, los registros van a estar almacenados en, digamos, en cualquier orden, no hay un orden definido. Por lo tanto, cuando querramos hacer una consulta de estas tablas, pues se leen los bloques y no hay garantía de cómo estén ordenados los datos. Este es el comportamiento por default que se utiliza. No hay ordenamiento. Si quisiéramos que se guardaran ordenadas, utilizaríamos el siguiente tipo de almacenamiento que es Index Organized Table. Index Organized Tables, forzamos a que el ordenamiento sea basado en el índice de la llave primaria. Entonces ahí sí los datos se guardan ordenaditos en los bloques, ¿ok? Con base a la llave primaria. ¿Ok? No es muy común este tipo de tablas, ¿no? Casi siempre no nos interesa cómo estén almacenados los datos, ¿ok? Después nosotros los podemos ordenar empleando cualquier otro criterio, no solo la PK, ¿no? Y bueno, ese es el segundo tipo. El tercer tipo es tablas externas, ¿ok? Que es el que vamos a platicar ahorita, y tablas temporales. Tablas externas, como su nombre lo indica, sería este, ¿no? Son tablas, como su nombre le indica, externa. ¿Pero por qué externa? Bueno, resulta que en una tabla externa, la definición de una tabla se guarda en la base de datos, es decir, la instrucción create table se hace dentro de la base de datos. Entonces aquí ustedes se preguntarían, bueno, entonces, ¿qué es lo externo?
Aquí lo externo se refiere a que los datos que alimentan a esta tabla están fuera de la base de datos, no se guardan en data files, sino que provienen de una fuente externa, ¿no? Típicamente provienen de un archivo, ¿no?, que no forma parte de la base de datos. Más o menos veríamos algo así, ¿no? Aquí imaginemos que esta es nuestra instancia, ¿no?, nuestra base de datos. Esta es nuestra instancia. Por acá está la base de datos. Y quito esto. Por aquí está nuestra base de datos. Recuerden que aquí físicamente estos son data files. ¿Ok? Y normalmente las tablas que creamos, pues los datos están aquí adentro, ¿no? Aquí están nuestros datos. ¿Ok? Recuerden que también por aquí tenemos el diccionario de datos que platicamos de él desde los primeros temas. Y pues estos dos datos y metadatos son administrados por la instancia. Aquí en el diccionario de datos pues está la definición de todas nuestras tablas, ¿no? Aquí está todo los metadatos de cada tabla, ¿no? Todo el código que nosotros creamos, create table, etcétera, toda la definición pues se guarda en el diccionario. En una tabla externa, la definición se guarda aquí, de la tabla externa, pero los datos no están acá, sino que esta tabla se va a alimentar de un archivo. Típicamente puede ser un archivo CSV, por ejemplo. ¿Ubican todo lo que es un archivo CSV? ¿Quién me dice qué es un archivo CSV? Ok, esa sería la traducción, ¿no? Comma separated values. Ok, o sea, sé que es un archivo que tiene, es en realidad un archivo de texto, pero sus datos están organizados, separados por comas, ¿no? A, B, C. Entonces, este formato me permite cargar un archivo, que los datos que tenga este archivo se asocian a la tabla. De tal manera que cuando nosotros hagamos una consulta desde nuestro cliente, ¿ok? Pareciera que los datos estuvieran guardados aquí, porque podemos consultar los datos como cualquier tabla, pero en realidad los datos se están obteniendo de un archivo de texto. Por eso se llaman externas, porque los datos provienen de una fuente externa, de un archivo que no pertenece a la base de datos. Eso es una tabla externa. ¿Ok? Sí, sí se entiende la idea. Bueno, ahora, para poder crear una tabla externa necesitamos, vamos a hacer un ejemplo para que esto quede más claro. Otro concepto que hay que entender aquí es que si esta es una fuente externa, es un archivo, tiene que estar ubicado en algún lado, ¿no? Tiene que estar almacenado en un directorio. Vamos a suponer que este archivo de texto se encuentra en un directorio que se llama TMP, bases, y se llama tal vez, de una vez, la tabla que vamos a crear se llama empleado ext, de externo. Entonces vamos a suponer que así tenemos un archivo de texto que se llama TMP bases y va a estar en un directorio. Dejen aquí, edito esto, ahora sí, que se llama a lo mejor el archivo empleado-ext.csv. El archivo se encuentra en esta carpeta, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer esta tabla? En la definición de la tabla, cuando se crea una tabla externa, le decimos, a ver, esta tabla va a ser externa y los datos los vas a obtener de un archivo que se llama empleado-ext.csv y se encuentra en este directorio, ¿ok? Ahora, este directorio, si ustedes observan, ¿de qué depende? Del sistema operativo. Si yo estoy en Linux, pues empiezo con diagonal. Pero si estuviéramos en Windows, empezaríamos con C, dos puntos, antidiagonal, etcétera, etcétera. Entonces, para que nuestro código sea portable y que en el código de la definición de la tabla no tengamos que poner rutas específicas a un sistema operativo, la base de datos tiene
una funcionalidad, más bien una opción que me permite crear objetos tipo directory. Así como se crean objetos que son tablas, puedo crear un objeto directory. ¿Ok? Este objeto directory en realidad es un mapeo. Tiene un nombre. Un objeto directory tiene un nombre. Por ejemplo, yo le voy a poner a este directorio tmp dir. ¿Ok? Entonces, esta cadena es la definición de este directorio. Cuando definimos el directorio, aquí sí le digo, este objeto directory va a apuntar a una ruta, que en este caso, ¿qué ruta sería? tmp bases. Pero dentro de nuestro código, en lugar de poner la ruta que escribimos, el nombre del directorio. Entonces, con eso hago que mi código no tenga rutas, no tenga como a veces decimos en la industria, a veces mucho, no sé, a lo mejor ustedes también, ¿no? No ponemos en el código, decimos que no está hardcodeado, ¿no? O sea, esa palabrita inventada, ¿no? Un Spanglish ahí, ¿no? Hardcodeado, ¿qué significa eso de hardcodear? Pues poner valores fijos en nuestro código, ¿no? Valores directos que hacen a nuestro código que no sea portable, ¿no? Entonces utilizamos este objeto. Este objeto directory es cualquier objeto dentro de la base de datos, como si fuera una tabla, también se guarda en el diccionario de datos, pero es meramente un mapeo. A partir de este nombre, apuntamos a un directorio que se encuentra en el server, ¿ok? Entonces, vamos a hacer un ejemplo de cómo se crea una tabla externa y ya después seguimos con la siguiente clasificación que serían las tablas temporales. Dudas de lo que es en sí una tabla externa. Para que se den una idea entonces, más o menos vean cómo luce el código de una tabla externa. Eh, este es el código que utilizaríamos para crear nuestro objeto directory, ¿ok? Y este sería el código para crear la tabla externa. Observen que hasta esta parte, hasta aquí, todo es muy parecido a la creación de una tabla común y corriente. Pero de aquí para abajo ya es donde empieza lo nuevo, ¿no? Si es una tabla externa, tengo que configurarla como tal. Aquí le digo, ¿sabes qué? La tabla va a ser externa, ¿ok? Y todo este código de aquí, observen, es un código no tan sencillo. Hay que tener mucho cuidado con la sintaxis. Aquí ya configuramos todo lo que es la parte externa. ¿Qué se le dice, entre otras cosas? Por ejemplo, le decimos en qué directorio va a estar el archivo que tiene los datos y después configuramos las columnas, ¿no? El archivo de texto pues va a tener sus valores separados por comas, que quiere decir que cada uno de los valores que estén separados por comas se van a mapear a columnas, ¿no? La columna 1, la columna 2, la columna 3. Estas columnas pues corresponden a las columnas que estamos definiendo aquí. Obviamente tengo que tener cuidado, ¿no? Porque si no declaramos bien las columnas en el orden adecuado, podría no funcionar. Entonces, otra cosa que tengo que cuidar son los tipos de datos. Por ejemplo, si digo que C1 corresponde al número de empleado y si el número de empleado lo declaro como valor numérico, entonces el archivo debería de tener valores numéricos para la primera columna. Si, por ejemplo, me equivoco y uno de los renglones tiene X, X no es un número. Entonces lo que va a pasar es que este registro no va a poder cargarse. ¿Ok? Dependiendo de la definición de la tabla, puedo decir qué hacer con un registro que no cumpla que no sea válido. Podemos configurar qué hacer. Típicamente lo que vamos a hacer en este ejemplo, si este renglón no se puede cargar, lo vamos a omitir. Sáltate este renglón porque no tiene el formato incorrecto. Entonces no los podemos saltar. Y además de saltarlo, vamos a decirle todos los archivos que estén, perdón, todos los renglones que no cumplan con las reglas de mapeo, mándalos a un archivo.
este archivo lo vamos a configurar aquí, que se llama nuestro archivo que le llamamos bat file. Se le llama bat file porque es un archivo que contiene renglones malos, renglones incorrectos que no tienen el formato adecuado para ser cargados en la tabla. ¿Ok? Entonces en este archivo vamos a cargarlos. ¿Vale? Y se fijan, aquí hay otro archivo. Resulta que pues algo podría de repente suceder errores, ¿no? El tener datos externos puede traer de repente la posibilidad de que haya errores, ¿no? Si algo pasa, por ejemplo, el directorio no existe, este directorio del que estamos hablando no existe, o si no tenemos permisos, algún problema ocurre, cualquier error, cualquier situación se almacena en esta bitácora. Entonces, el archivo log file, ¿no? Es una especie de bitácora, es un archivo en donde se guardan todos los mensajes de error que pudieran ocurrir cuando se intente hacer el parseo de la tabla, de los datos del archivo. Entonces también aquí lo configuramos. ¿Ok? Entonces a nivel general, esto es lo que contiene este código. La manera en cómo se va a hacer el parseo del archivo. Y si todo sale bien, pues vamos a poder consultar los datos de la tabla así, como si fuera una tabla de cualquier otro tipo, ¿no? Entonces, esta definición se hace una sola vez y ya cargamos los datos, más bien leemos los datos. Por la naturaleza de la tabla, obviamente una tabla externa solamente es de lectura, ¿ok? Es únicamente de lectura, no se vale hacer escrituras porque los datos pues son externos, ¿no? Es meramente datos, tablas de lectura. Las columnas siempre deben de ser nulas. ¿Por qué razón? Porque no sabemos si el archivo es correcto. De repente, por ejemplo, ¿qué pasa si el archivo tiene 3 columnas como aquí? ¿Y qué pasa si uno de los datos no existe? Por ejemplo, podríamos tener A, B y C. ¿Qué pasa si hay un renglón que tiene nada más así? A, coma, B. Y aquí está vacío. Entonces, aquí cuando hagamos el parseo de este renglón, como la segunda columna no tiene valor, entonces la segunda columna tendría nulo, tendría un valor nulo. Entonces, por eso es que las columnas deben ser opcionales, por aquello de que no esté incompleto, ¿no? El renglón. ¿Qué otra cosa podemos decir de, perdón, de las tablas externas? La siguiente pregunta sería como, ¿para qué son útiles, no? Porque yo quisiera tener una tabla cuyos datos estén en archivos, si tengo la propia base de datos, ¿no? Bueno, la razón sería que hay situaciones, sobre todo ahora con las áreas de Big Data, ¿ok? Recuerden que cuando platicamos de Big Data, las tablas externas se utilizan mucho en áreas donde intervienen estos conceptos, ¿no? Hoy en día recuerden que ya las empresas, sus datos, ¿no? No provienen únicamente de bases relacionales como las que estamos viendo, sino que ya les interesa guardar datos en diferentes formatos. A lo mejor aquí esta empresa tiene una base de datos en Oracle, entonces tiene aquí su base en Oracle, tiene a lo mejor otras bases de datos, a lo mejor un Postgres, a lo mejor tiene una base de datos no SQL, ¿no? Y todo esto forma parte de los datos de la empresa. Y nada nos quita que de repente la empresa también guarde datos de archivos que recibe, justamente de archivos CSV. Imagínense que es una empresa, a lo mejor es un banco, ¿no? Es un banco que tiene sus múltiples bases de datos. Y imagínense que el banco recibe también archivos CSV. A lo mejor estos archivos CSV provienen de una cámara que a lo mejor está ahí instalada en las sucursales. Y supongamos que esta cámara tiene un software asociado y este software genera estos archivos que contienen a lo mejor un listado
de todas las personas que entran en las sucursales. Entonces imagínense, a lo mejor aquí viene la fecha en la que entró una persona, ¿ok? La sucursal en donde entró, ¿ok? La hora en la que entró, la hora en la que entró, la hora en la que salió a lo mejor de la sucursal. Y a lo mejor es un software que tiene reconocimiento facial y a lo mejor trate de ubicar quién es, ¿no? ¿Quién es esa persona? Entonces, esta información puede ser muy útil para que el banco sepa, pues, quién entra y sale de sus sucursales, ¿no? Entonces, estos datos a lo mejor se guardan en archivos CSV. ¿Y para qué le sirven al banco? Ah, pues, ¿sabes qué? Vamos a hacer un análisis de estos datos, pues, para ver quién está entrando y saliendo, ¿no? A lo mejor nos interesa cargarlos en la base de datos porque quisiéramos comparar estas personas que están en este archivo, estas posibles personas, ver si corresponden a clientes, ¿no? de nuestro banco. Ver si todas las personas que entraron a nuestros sucursales, ver si son clientes. Pero a lo mejor si nosotros tenemos una tabla cliente que está eh, guardada como tal, es una tabla normal, pero a lo mejor queremos hacer un join con la tabla externa y ver si esta persona que está aquí en el archivo corresponde a un cliente. Y si no es un cliente, pues a lo mejor ha de ser analítica, ¿no? Y vamos a ver cuántos clientes están entrando a nuestras sucursales o si está entrando personas que no son clientes y pues de aquí hacer alguna toma de decisiones, ¿no? Entonces, básicamente para eso pueden servir. Es uno de tantos escenarios para los cuales nos puede servir una tabla externa, ¿no? Son datos que no nos pertenecen, que no son parte de nuestros datos, pero que provienen de alguna fuente de datos externa y que nos interesa analizarla, ¿no? Un reporte de alguna fuente externa, ¿no? Múltiples cosas podríamos hacer con las tablas externas. Por lo tanto, en el área de Big Data son muy utilizadas las tablas externas, ¿no? Analizar, por ejemplo, datos que vienen de sensores, ¿no? Ustedes hoy en día que hoy estamos en la era de los sensores, ¿no? Estamos rodeados de sensores, de cámaras, de dispositivos que generan una gran cantidad de datos, ¿no? Y estos datos fácilmente los podemos incorporar a una base relacional empleando este concepto de tablas externas. ¿Ok? Les platico rápidamente. Justamente yo estoy trabajando en un proyecto en Oracle en donde utilizamos tablas externas, ¿no? Es con la parte de streaming. Ustedes saben que hoy en día los sistemas de mensajería son el, el pan de cada día, en donde los datos van fluyendo de manera continua, ¿ok? A través de un estilo de streaming de datos. Entonces, lo que estamos haciendo es que nosotros podemos consultar en una ventana de tiempo los datos que van viajando y los podemos mapear hacia a una base relacional. De tal manera que nosotros podemos hacer consultas select, así como si los datos estuvieran en una tabla, pero en realidad provienen de una cola de mensajes, en donde los datos van viajando, ¿no? Constantemente, ¿no? Hoy en día también como parte de las cuestiones de Big Data, los datos, imagínense que es como si fuera un servicio de streaming, ¿no? Como si fuera un Netflix o eh, flujos de datos que viajan constantemente. Entonces nosotros podemos como que asomarnos y hacer una consulta, una muestra de los datos en un cierto periodo de tiempo y los podemos tratar como si estuvieran almacenados en tablas. Pero en realidad los datos provienen de un flujo continuo de datos. ¿Ok? Y se utilizan ahí las tablas externas. Entonces vamos a hacer el ejemplo. ¿De esto alguna duda, alguna pregunta de en sí de lo que es una tabla externa? Bueno, entonces vamos a pasar con el ejemplo. En su proyecto final, ustedes van a proponer una tabla externa, o sea, ustedes van a inventarse un escenario y decir, bueno, en qué situación podría ser útil una tabla externa y pues van a crear una tabla externa, ¿no? Pues ya, entonces, este ejercicio yo lo voy a hacer para irnos un poquito más rápido. Entonces,
Ustedes váyanme siguiendo o pónganme atención para que se entienda bien y ya al final les puedo pasar el código que al final de cuentas es parte de este mismo código, ¿no? Entonces, fíjense, voy a primero que nada a conectarme a la base para iniciarla. Entonces ustedes vayan haciendo lo mismo. Vayan iniciando su instancia. SQL Plus, acuérdense sysas, sysdba. Esto pues ya ustedes lo saben hacer. Ya está con los ojos cerrados, ¿no? Entonces vamos a poner aquí System. Y en lo que levanta la base, ¿ok? Voy a hacer lo siguiente. Como es un código un poco largo, vean, es un código un poco largo. Cuando tengan sentencias muy largas, ya no conviene hacerlas directamente en SQL Plus, pues porque si nos equivocamos, tenemos que hacer uso del buffer o tenemos que hacer ahí varias cosas, ¿no? Entonces, cuando son varias instrucciones, conviene mejor hacer un script SQL. No sé si ya tuvieron oportunidad de empezar a hacer las actividades del previo de la práctica 7, que yo espero que sí, ¿no? Rápido les comento. El ritmo de trabajo ya va a empezar a aumentar más de lo normal. Ustedes dirían más, pues sí, ¿qué les digo? En SQL tenemos que ahora sí forzosamente entregar una práctica por semana, empezando ya de esta semana. Ahorita ustedes esta semana todavía tienen que entregar la práctica 5 y 6, pero ya de aquí en adelante, incluido el próximo semana, yo sé que es vacaciones, pero no nos va a quedar de otra. Semana a semana vamos a tener que entregar una práctica, sin atrasarse, porque ya de aquí hasta el fin de semestre tenemos que sacar las prácticas que nos faltan. Entonces ya no hay la entregamos la siguiente semana. No, cada semana tenemos que entregar una práctica, si no nos vamos a atrasar demasiado. Pues ahí les aviso para que pues no se atrasen, ¿no? Ya no es como las de modelado de, sí, las entregamos la siguiente. Una por semana, acuérdense muy bien de eso. ¿Ok? Entonces, cualquier cosa, si empiezan a tener problemas, como dice aquí Rodrigo, ahorita platicamos del segundo parcial, Carlos. Ya dijimos algo al inicio de la clase, pero ahorita platicamos. ¿Ok? Eh, ya se me fue la idea de lo que estaba diciendo. Ok, ya me acordé. Si se atoran en algo con sus prácticas, de que tienen errores, ya les he comentado de que sí, dedíquenle un ratito a ver, a que ustedes mismos puedan corregir su error, eso es bueno. Pero si de plano no le dan al error, acuérdense que tienen el grupo, ¿no? Usen el grupo para que entre todos nos corrijamos, nos ayudemos y no perdamos tanto tiempo, ¿ok? Voy a tratar de estar más al pendiente del correo para resolverles sus dudas, pero también no gasten mucho tiempo en ello, ¿no? Utilicen el foro de más para que avancemos. Entonces, les repito, el ritmo de trabajo es alto, ¿ok? Y bueno, ustedes ya sabrán, ¿no? Las prácticas que diseñé de SQL tienen su nivel, es un nivel alto, ¿ok? No es así de, vamos a crear una tablita y ya. Tiene su chiste todas las de SQL, ¿no? Entonces, no lo tomen a la ligera. Sí, son laboriosas las prácticas de SQL. Ya se darán cuenta. El validador de la práctica 7 es un validador así, que da miedo, ¿no? Ya hasta dije, creo que sí está muy, muy denso este validador, pero bueno, es para pues nuestro propio beneficio, ¿no? Bueno, aquí dice Hotmart no me deja entrar a SQL Plus por el RL Web, me dice que tengo permiso denegado. Creo que sí medio lo vi. Si quieres ponme aquí en el chat qué archivo te marca, nada más para confirmar y ahorita te digo rápido la solución. Bueno, entonces ya abrió la base. Rápidamente aquí como no tengo yo el usuario, lo voy a crear. Ustedes ya lo tienen, ¿no? Create user, voy a crear mi usuario, en este caso es Jorge0507, identifier, by Jorge. Esto ya lo tienen ustedes ahorita nada más para alcanzarlos. Identifier.
Fayed by Jorge. Ok. Ah, se me olvidó otorgarle cuota. Alter user 0507. Le voy a dar la cuota. Ustedes también ya saben qué es esto, ¿no se acuerdan? Unlimited on users. Ok. Sí, voy a iniciar el spool de una vez. Vamos a iniciarlo. Entonces, aquí acuérdense que en qué directorio estoy. Más bien, qué usuario soy. Who am I? El usuario Jorge. Entonces voy a crear el spool de una vez. Lo voy a prender. Ustedes préndanlo. Le ponemos spool. Y lo vamos a poner en, acuérdense, home, Jorge. Ok. Aquí estoy viendo el error que me dice Josmar. Hazme un favor, elimina ese archivo. Cámbiate a tu directorio y ahí va a estar. A tu directorio home. Y ahí va a estar ese archivo. Se llama .sql plus history. Nada más bórralo. Y con eso debería de funcionar. Y ese error se genera porque a lo mejor entraste a SQL Plus con otro usuario, ¿ok? Diferente a tu usuario Hosmar o a tu usuario Sandoval, que aquí deberían de usar su nombre, ¿no? En la práctica dice que debieron haber creado un usuario con su nombre. No está siguiendo la convención, ¿eh? Abusado, ¿ok? Entonces, Home Jorge, ¿se acuerda la convención? ¿De nombrado era qué? ¿BD? ¿Quién se acuerda de la convención? BD menos Grupo. grupo, que sería 05. Luego, ok. Dejen abro entonces la serie, ya que nadie me quiere soplar. Qué mala onda. Vamos a ver aquí. Las iniciales del nombre Ok. y la Las, fecha las iniciales aquí. Entonces sería JRC. La fecha que sería ¿qué? 0407. 0407. Estamos a 7. Y punto .txt. Ok. Ya está ahí el spool. Bueno. Entonces ya nada más dejen termino de configurar mi usuario. Me falta darle privilegios, ¿no? Grant. Esto no lo tienen que hacer ustedes todavía. Ya lo hicieron ustedes. Grant create table. Create session. ¿A quién? Al usuario Jorge 0507. ¿Ok? Y hasta ahí ya estamos bien, ¿no? Todos estamos igualitos, ¿no? Pues ya tienen todo su spool creado. Estamos como sys ahorita. Entonces ya estoy como Jorge. Entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a crear la tabla externa. Aquí en la serie nos dice crear una tabla externa como esta, ¿no? Empleado simple. Pero lo que voy a hacer es, voy a hacer la que está aquí en las notas y a ustedes, bueno, voy a crear esta muy sencillita y luego vemos que a ustedes les toca hacer una de tarea, ¿vale? Entonces voy a empezar a escribir, vamos a empezar a escribir la definición de la tabla. Les comentaba hace un momento que como ya es son varias instrucciones, lo que voy a hacer es voy a crear un script, ¿ok? Y ese script después lo ejecutamos. Entonces, por ahorita voy a dejar aquí mi sesión aquí abierta y voy a abrir un archivo, ¿ok? Entonces, dejen cierro esto. Bueno, aquí, miren, este es aprovechando aquí la ocasión, se abrió mi Visual Studio. Todo este código que ven aquí es parte del validador, el código que va a validar su práctica 7. Este es uno de los archivos, ¿no? Pura programación PLSQL, que ya ustedes aprenderán todo esto, ¿no? En el tema número 10, ¿no? Este es parte del código que se utiliza para validar su práctica 7. Entonces, por eso les digo, aguas con la práctica 7, ¿no? Bueno, ya si después alguien quiere
estudiar los validadores, quiere aprender cómo hago los validadores, bueno, con gusto les puedo pasar el código fuente para que se diviertan sanamente, ¿no? Con código. Ok, entonces déjenme, voy a abrir una nueva ventana. Esa ventana ahorita la voy a dejar ahí. Entonces esto la minimizo y vamos a trabajar con una ventana limpia. Ok, bueno, ¿dónde voy a guardar este archivo? Lo voy a guardar, fíjense bien, en, en la carpeta compartida, usados aquí. Para los que ustedes estén utilizando Docker, ¿no? Guárdela en una carpeta compartida, ¿ok? Para que podamos visualizarla, ¿no? Desde el container. Para los que tengan instalación nativa, pues realmente la pueden guardar en el escritorio, no pasa nada. Entonces la voy a guardar y la voy a poner en mi caso, pues mi carpeta compartida está, la voy a poner aquí. En vez de básicas, tal vez aquí en apuntes. La voy a poner aquí ahorita en vez de básicas. Entonces vamos a ponerle, le voy a poner este archivo, tabla externa, .sql. Ok. La extensión de los scripts se recomienda que sea SQL, pero en realidad puede ser cualquier extensión, ¿no? SQL Plus no me limita, pero se recomienda pues para que el editor me reconozca la sintaxis y pues se vea bonito, ¿no? Se vea con colorcitos y demás. Entonces voy a empezar, fíjense, voy a seguir aquí el código y lo vamos explicando. Primero que nada, vean, mi script se va a conectar a como sys. Entonces ponemos connect. Vamos a poner aquí la instrucción prompt. Es como si escribiéramos un mensajito, como si fuera un printf en SQL+. Entonces ponemos prompt sys, vamos a ir conectando como sys. Pregunta, ¿la letra está bien o está muy pequeña? La hago un poco más grande. Connect sys as sysdba. Ok. La veo bien, profe. Más zoom me dicen aquí. Ok. Más grande, por favor. Ok. ¿Ahí se ve bien? Ok. Entonces, connect así se vea. Aquí, pues para no tardarme tanto, se vale poner aquí el password. Digo, para efectos de prueba está bien, pero acuérdense que esto es mala práctica ya en algo real. Nada más tengan en cuenta eso, ¿no? Para no estar ahorita tecleando los passwords. Pero acuérdense que eso no debería ser ya en un sistema real, ¿no? Ya me conecté, como sys. ¿Para qué? Fíjense, tengo que conectarme como sys porque vamos a crear el objeto directory. ¿Se les quedó claro que era un objeto directory? A ver, ¿quién me dice que era un objeto directory? ¿Para qué me sirve? Para no poner la ruta del archivo y que pueda ser exportable. Para que pueda ser portable. Portable. Así es, muy bien. Entonces, y pueda hacer referencia a algún directorio del server. Entonces la instrucción sería, fíjense bien, create or replace, ok, directory, ok, y le pongo el nombre al directorio que va a ser que tmp dir. Esta es simplemente una cadena cualquiera. Así voy a bautizar a mi directorio, pero fíjense que aquí le digo la ruta. Este directorio en realidad se va a mapear y aquí ya le pongo como cadena la ruta absoluta dentro del server. Esta es una carpeta dentro del server que va a ser, vamos a ponerla en tmp, bases, ¿ok? Aquí debo de tener cuidado. Este directorio debe de tener los permisos suficientes para que el usuario Oracle pueda escribir, ¿ok? Abusados aquí. ¿Quién es el usuario que realmente escribe en este directorio? Es el usuario es el usuario con el que trabaja la base de datos y ese es el usuario Oracle. ¿Ok? Porque él es quien escribe en este archivo, quien va a leer los datos para poder cargarlos en la tabla. ¿Ok? Bueno, pero bueno, por ahora vamos a usar este directorio muy sencillo, tmp bases. Pueden usar cualquier otro.
siempre y cuando tengan esos permisos, ¿vale? Bueno, ahora después, ya que creamos nuestro directorio, ahora tenemos que darle permisos para que nuestro usuario, en este caso mi usuario Jorge0507, pueda leer o escribir en este directorio. No es necesario darle los dos permisos, ¿ok? Sin embargo, vamos a darle también permisos de escritura porque en este directorio también vamos a escribir los archivos de el archivo de bitácora que les platiqué. Entonces voy a otorgarle ahorita los dos permisos. Entonces, grant, vamos a ponerle aquí con prompt, otorgando permisos. Entonces vamos a poner grant, read, write. Vamos a darle tanto permisos de lectura como escritura. On directory. ¿Sobre qué directorio? ¿Cómo se llama nuestro directorio? tmpedir. ¿Ok? ¿A quién le vamos a otorgar este permiso? A nuestro usuario Jorge0507. ¿Ok? Me avisan si voy muy rápido. La otra cosa que podemos hacer es que prefiero que me pongan atención en el código, que lo entiendan, y ahorita este código lo copio y se los pongo en el CodeShare para que lo tengan todos, ¿ok? De todas maneras, pues es prácticamente lo mismo que tienen en las notas, pero se los paso, no hay problema. Lo que sí me interesa es que entiendan qué estamos haciendo y que les quede claro toda esta sintaxis, ¿ok? Entonces ya tenemos nuestro directorio creado. Ahora sí, ya me voy a cambiar al usuario Jorge0507 para poder crear la tabla externa. Entonces voy a poner otro mensajito que diga, ahora sí, conectando como con Jorge0507. ¿Cómo hacemos eso? Connect Jorge0507 y mi password. ¿Ok? Ya estamos aquí en sesión de Jorge. Entonces, nada más para comprobar, podemos poner show user. No es necesario esto, pero nada más para que se vea, ¿no? Y aquí ya vamos a crear la tabla externa. Pongo otro mensajito, creando tabla externa. Si ven que me equivoco en algo, avísenme, ¿no? Tengo aquí muchos compiladores o muchos parsers humanos, ¿no? Entonces, ayúdenme a parsear esto para que no nos equivoquemos a la hora de que lo ejecute. Si ven cualquier, se me va por ahí algo, avísenme. ¿Ok? Entonces voy a crear la tabla externa. Entonces simplemente vamos a empezar a definirla, ¿no? Que sería que create table y le pondríamos empleado ext de externo. Abro y cierro paréntesis y voy a empezar aquí la definición. Vean que aquí yo ya mi editor lo tengo configurado para que ya me ponga aquí las tabulaciones que son dos espacios, 1 y 2. 1, 2, deben de ser 2, no es cierto. Bueno, no me los pone directo, pero ya lo puedo poner. Acuérdense de las convenciones de indentado, ¿no? Dice prompt tiene que ser con mayúscula. No, no, aquí fue tal vez mera coincidencia. A lo mejor por costumbre, pero puede empezar con minúscula. ¿Ok? Todo el lenguaje de SQL, incluido SQL Plus, es case insensitive. O sea, sé que da igual si lo pongo en mayúsculas o minúsculas. Lo único que sí es, eso sí ya no es case insensitive, son las cadenas, por ejemplo. Las cadenas aquí sí, si lo pongo esto en mayúsculas, tal cual se toma así. O un password, por ejemplo, si un password aquí lo pongo en mayúsculas, minúsculas, aquí sí importa, ¿no? Por obvias razones, ¿no? Bueno, este no es un password, perdón. ¿Dónde está un password? Aquí, por ejemplo, ¿no? O aquí. Aquí sí importa. Bueno, entonces ya tengo aquí 1, 2. Entonces vamos a poner las columnas. Número de empleado va a ser la primera columna, empleado, y va a ser un number de 10,0, como está aquí en el ejemplo. Coma, el nombre del empleado, que va a ser un varchar 2.
de 40. Y ahorita para no tardarme tanto, nada más voy a hacerlo con 3 columnas. Voy a poner la fecha de nacimiento. Fecha nacimiento. Este va a ser su tipo datos date, va a ser una fecha. Y hasta ahí vamos a hacer el ejemplo con estas 3 columnas. ¿Ok? Ya después de esto, si ustedes observan esto, ya lo saben hacer ustedes. No es como si fuera cualquier tabla, donde viene lo nuevo es a partir de la siguiente instrucción. En lugar de poner punto y coma, voy a seguir la definición y voy a indicarle ahora que su organización va a ser Organization External. Ok, abro y cierro paréntesis de una vez. Los acomodo para que no me equivoque, ¿no? Y entonces vamos a empezar a poner aquí la definición de la tabla externa. Lo primero que le indico aquí al manejador es que va a ser una tabla externa. ¿Ok? Después la siguiente línea dice type y vamos a ponerle Oracle Loader. ¿Qué es esto de Oracle Loader? Bueno, Oracle Loader es una herramienta, es una librería, si quieren verlo así. Es un software que ya viene instalado como parte de su instalación, que se llama así, Oracle Loader. Esta es una herramienta que es la que se va a encargar de leer el archivo, de parsearlo, de revisar que esté bien y de mapear los datos del archivo hacia esta tabla. Entonces, esta es la herramienta que nos va a ayudar a hacer toda esa chamba. ¿Ok? Hay otros loaders. Loaders, ¿qué significaría? Es como un cargador, ¿no? Como un componente que se encarga de leer el archivo y de parsearlo y de hacerlo visible para nuestra tabla externa. Hay varios loaders, ¿no? Obviamente el que vamos a usar es el más simple, que se llama así, ¿no? Pero la propia base tiene otros cargadores, ¿no? Por ejemplo, hay loaders para cargar documentos JSON o documentos XML para que a partir de un JSON o de un XML lo podamos visualizar como si fueran datos tabulares, ¿no? Bueno, después viene, fíjense, la siguiente instrucción que dice default directory tmp dir. ¿Quién dijimos que es tmp dir? ¿Quién es tmp dir? El directorio que acabamos de crear. Ajá, muy bien, sería este directorio. ¿Qué le estamos indicando aquí a la tabla externa? Que los datos de esta tabla externa van a estar ¿en dónde? En archivos dentro de este directorio. Eso es lo que significa esta instrucción. ¿Ok? Después viene otra sección que se llama Access Parameters. Access Parameters. Nuevamente abro y cierro paréntesis, teniendo aquí mucho cuidado con la sintaxis. Entonces, nuevamente, 1, 2. Y aquí ahora vamos a configurar justamente, ¿no? Los parámetros que se necesitan, los parámetros para que este loader pueda acceder al archivo. El primer parámetro que voy a especificar, de hecho, si se fijan, es fácil de entender. ¿Qué creen que significa esta instrucción? Records delimited by new line. ¿Qué entienden con esta instrucción? Records delimited by new line. Que cada línea es un registro, muy bien, ¿no? Cada línea que se encuentre en el archivo es un registro, ¿vale? ¿Qué creen que significa la siguiente instrucción? Bat file, que hace ratito lo acabamos de decir, tmp-dir, dos puntos, y entre comillas le pongo empleado ext-bat.log. Con base a la explicación que di hace un momento, ¿quién me dice qué significaría esta línea? ¿O qué cosa le estaríamos indicando? Me dice aquí Rodrigo, un error, pero ¿qué con el error?
es correcto, tiene que ver con un error, pero ¿qué con ese error? Dice vacío tal vez alguien más, pero en general, ¿para qué sería ese bat file? O sea, lo que estoy configurando aquí es la definición de un archivo que le vamos a llamar bat file. Ese archivo, ¿quién es? Es un archivo que se va a llamar empleado xbat.log, que en realidad es un archivo de texto. Pero ¿qué significa esta sintaxis? Vean, ¿qué será esto de tmpedir dos puntos empleado xbat.log? ¿Qué les dice esto? Que el archivo empleado xbat.log se va a ubicar ¿en dónde? ¿Quién es este? Nuestro directorio. En nuestro directorio, que este archivo se va a crear en este directorio. Dice aquí Emilio, eran las líneas que no se podían leer y se tenían que guardar en otro archivo correcto. Este archivo, el bat file, se va a utilizar para cuando Oracle Loader esté cargando el archivo, esté parseándolo. Si alguno de los renglones no cumple con el formato correcto, ese archivo no se va a cargar en la tabla, sino que se va a guardar aquí, en este archivo. ¿Sí queda claro para lo que sirve entonces esta definición? Y luego viene otra, log file, y ahora vamos a tener otra vez a poner tmpedir, y su nombre ahora va a ser empleado ext.log. ¿Quién me dice para qué sirve este archivo? También lo comentamos hace un momento. Me dice aquí Antonio, es como cuando hay error al crear la base, en las primeras prácticas, ¿no? Se creaba un log. Ajá, algo parecido. Se creaba un log y ahí se ponen posibles errores que se generen cuando se intenten parsear, cuando se intente mostrar los datos de la tabla. O sea, si hacemos el asterisco from empleado ext, errores pueden ocurrir por la misma naturaleza de los datos. Cualquier error que se ocurra se va a guardar aquí. Es como una bitácora de errores. ¿Ok? Se crea un log. Esto de los logs es, ¿qué les digo? Para nosotros como ingenieros en computación, nosotros somos muy, por así decirlo, amantes de las bitácoras. Porque muchas veces las bitácoras nos salvan la vida. ¿Por qué creen? Cuando algo falla, cuando un software falla, cuando un código falla, cuando nuestro código, nuestro software falla, ¿no? ¿Quién nos ayuda a detectar qué es lo que está fallando? Las bitácoras. No sé si se acuerdan cuando tenían problemas con sus primeras prácticas, luego les decía en el correo, mándame tal archivo, ¿no? Mándame tal bitácora, mándame este script, mándame este log, ¿no? Porque ahí es donde vemos qué es lo que le duele a nuestro código, ¿no? En qué está dónde está el problema. Las bitácoras para nosotros siempre son vitales para poder encontrar un error, encontrar una falla, ¿ok? Bien, entonces ya tengo aquí la definición de los dos archivos. Ahora, otro parámetro que también yo creo para ustedes va a ser fácil comprender. Dice fields terminated by. ¿Qué creen que significa esa línea? ¿Es el delimitador? Es el delimitador de la columna, ¿no? Si ponemos, por ejemplo, A, B, C, estaríamos diciendo A, B, C, estaríamos diciendo, por ejemplo, ¿qué pasa si un archivo tiene estos caracteres D, E y F? ¿Cómo se mapearía? La tabla tendría que 2 registros y va a tener ¿cuántas columnas? 3 columnas separadas por coma. Entonces aquí ustedes pueden cambiar el delimitador si quieren, ¿no? Por ejemplo, pueden utilizar a lo mejor ¿no? El gato, ¿no? De poner A, B o el hash, si quieren el hashtag que llaman ABC, pueden utilizar cualquier carácter,
¿no? Ustedes aquí definen quién es el carácter. ¿Vale? Bueno, ese es ese parámetro. Ahora el que sigue sería LRTrim. ¿Alguien qué creen que significa esta palabra? LRTrim. También es algo que se utiliza mucho en software. ¿Qué es trim? ¿Recortar? Recortar, ¿verdad? Es para quitar los espacios. Por ejemplo, si de repente tenemos espacios aquí o algún carácter que nos esté metiendo ruido, el loader se encarga de quitarlo, es decir, nos deja nuestro dato limpio. LR es L es de left y R es de right, es decir, quitar los espacios que pudieran existir tanto a la izquierda como a la derecha de los caracteres que pudieran por ahí estar haciendo ruido. LR trim, ¿ok? Siguiente parámetro, missing field values are null. ¿Se fijan cómo SQL parece que estamos platicando con la base? ¿Qué creen que significa esta instrucción? Missing field values are null. Pues que los campos que falten se van a declarar como nulos. Se van a mapear como nulos. Por ejemplo, si yo tengo algo así, A, B, este segundo valor está faltando, entonces se va a mapear como un nulo en la tabla. O a lo mejor nada más tengo así, A, B. La tercera columna no se puso en el archivo. Se vale, este registro puede ser válido, pero entonces la última columna, como no existe, tendría un valor nulo. ¿Vale? Por eso es que la columna se declaran todas sus columnas como null. Sí, adelante. ¿Y ese null se puede cambiar por algún otro valor? Sí, por ejemplo, le puedes poner un valor por default, ¿no? A lo mejor le pones X, ¿no? Y cuando no se encuentre un valor, le pones X, ¿no? En tu archivo, en la tabla, por ejemplo. ¿Ok? Ok, sí. Bueno, se configura con otra instrucción, pero puedes hacer eso, ¿no? Que cuando un valor sea nulo, le ponga otro carácter, ¿no? Un default, por ejemplo. Muy bien, ahora ya vamos aquí. Ahora viene una sección en donde me pide abrir y cerrar paréntesis. No tiene algún nombre esta sección, pero aquí ya vamos a poner el mapeo. Fíjense bien, dentro de esta sección de paréntesis, voy a escribir los nombres de las columnas. Es decir, voy a poner aquí la primera columna que fue la primera columna fue número de empleado. Ahorita les explico para qué es esto. Coma. Después vendría la segunda columna que sería ¿qué? Nombre. Y la tercera columna sería ¿quién? Fecha de nacimiento. ¿Qué significa esta sección? Básicamente esta sección me indica cada una de las columnas que tenga el archivo se van a mapear con las columnas de la tabla que ponga aquí. Es decir, la primer columna del archivo se va a guardar en esta columna. La segunda columna del archivo se va a asociar a esta columna que es el nombre de la tabla. Perdón, el nombre en la columna nombre, ¿no? La tercer columna del archivo, ¿no? Se va a mapear con la columna fecha nacimiento. O sea que yo las puedo poner en otro orden, ¿no? Nada más que hay que tener cuidado porque ¿qué pasaría, por ejemplo, si aquí en lugar de ponerle número de empleado le pongo nombre? Significaría que la primer columna del archivo de texto debería de aparecer el nombre, ¿no? Debería de aparecer el nombre. Si quieren lo podemos hacer así, pero bueno, lo voy a dejar como está aquí en las notas para que no les cause confusión. Pero sí se entendió lo que significa esta lista de columnas. O sea, es establecer el mapeo, ¿no? Decir, la primera columna del archivo de texto corresponde con la primera columna, con esta columna de la tabla. La segunda columna del archivo corresponde con la columna nombre y la tercera columna del archivo corresponde a la columna fecha nacimiento de la tabla. ¿Ok?
¿No dudas? Bueno, ahora yo sigo avanzando. Repito, si hay algo que no se entiende de este código, avisen. La siguiente instrucción que voy a poner aquí es que hay algunos columnas que pueden requerir de un formato para poder entender su valor. Justamente pasa con la fecha, ¿no? Las fechas puedo ponerlas en formatos distintos. Entonces la instrucción que sigue es meramente indicarle aquí al loader que la fecha de nacimiento, los datos que están en el archivo van a tener el siguiente formato. Y por eso utilizo fecha de nacimiento, date, y le pongo el mask, es decir, espero que en el archivo las fechas deben de tener este formato. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en el archivo trae una fecha que es así? 4 de abril, así como la poníamos en la primaria, ¿no? De 1900, del 2000, no sé qué, ¿no? Obviamente esta fecha no coincide con este formato y por lo tanto esta columna no se podría parsear correctamente. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Que el formato que define aquí coincida con el del archivo. ¿Vale? Bueno, ya hasta aquí terminamos esta sección. Después terminamos esta sección y antes de cerrar el último paréntesis, agregamos una configuración más que sería el parámetro location, que también por lo que significa, creo que podremos inferir para qué sirve, ¿no? Location y su valor sería empleado ext.csv. ¿Qué creen que significa este parámetro? O más bien, ¿qué significa todo esto? Location empleado ext.csv. ¿Dónde se va a encontrar nuestro archivo? Ajá, es decir, dónde o más bien quién es el archivo que contiene los datos. El archivo se llama, más bien aquí nos dice quién es empleado ext.csv. Pero este archivo, ¿en dónde se debe de ubicar? Para eso escribimos quién, este parámetro. O sea, el archivo externo se debe de llamar así y debe de estar ubicado ¿en dónde? En el directorio que aquí declaramos. Entonces hay que tener cuidado porque si eso no se cumple, pues vamos a tener un error a la hora de cargar los datos. ¿Ok? Listo. ¿Alguien levantó su mano? ¿Hay duda? Sí, Adelante. nada más como de sintaxis. Si no hay problemas si ponemos comillas dobles o comillas simples. Ahí, Sí hay problema, sí hay diferencia. Aquí sí, este sintaxis del loader, así me lo pide el loader, pero fuera de eso todo debe de ser comillas simples. ¿Ok? A nivel general, las cadenas en SQL se ponen con comillas simples y en algunos casos particulares utilizamos comillas dobles. ¿Ok? Pero sí es diferente, ¿no? A poner simples que dobles. Poquito más adelante vamos a ver, sobre todo en el tema 9, cuándo se utilizan las comillas dobles. ¿Ok? Por ahora, quédense con la idea de que todo debe ser comillas simples, salvo excepciones como esta. ¿Ok? ok, gracias. Bueno, y ya por último, después de location, ok, ya cerramos este paréntesis, que es el de la definición de la tabla externa. ¿Ok? Y un último parámetro, escribimos reject limit unlimited. Unlimited. ¿Qué creen que haga esa instrucción? Reject limit unlimited. Bueno, esa instrucción, ajá, sí dice ahí, establece un límite, muy bien, está estableciendo un límite, sí. Aquí lo que me dice es que sabes que si tu archivo de datos, ok, tiene cierto número de errores, por ejemplo, si este registro tampoco no se cargó, este tampoco, pudiéramos decir, ¿sabes qué? Si el archivo tiene demasiados errores, mejor aborta misión.
porque tiene ya muchos errores, ¿no? Estamos descartando demasiados registros, entonces ya no nos conviene cargar. Mejor abortamos. Mejor ya no cargamos nada. Aquí, en lugar de ponerle unlimited, podría ponerle, por ejemplo, un 5. ¿Ok? Entonces, si digo reject limit 5, diría, si encuentras más de 5 errores, ya no vas a cargar el archivo, mejor vas a fallar. La instrucción va a fallar por completo. Pero, por ejemplo, si el número de errores es menor a 5, bueno, digamos que vamos a tolerar que como máximo haya 5 errores. Más de 5 errores y ya abortamos misión. ¿Ok? Para eso me sirve. Unlimited, ¿qué significaría? No me importa cuántos errores haya, tú intenta cargar todo el archivo. ¿Ok? Si se carga un registro y hubo muchos errores, no hay problema. ¿Ok? Pues ustedes pueden aquí configurar cuál es la tolerancia máxima de errores para poder cargar la tabla. ¿Vale? Bueno, y ya con esto terminamos aquí la definición de la tabla. Sin embargo, todavía nos hace falta configurar otras cosas. Con esto ya la tabla externa estaría creada, pero ¿qué nos hace falta todavía crear? Este directorio tmp bases pues todavía no existe realmente. Aquí algo importante. Cuando la base ejecuta esta instrucción, no significa que el directorio se va a crear, ¿eh? Aquí parecería lo contrario, ¿no? Porque dice create or replace directory, pero no es que se genere el directorio en el server. ¿Qué es lo que se va a crear entonces? ¿Quién me dice? ¿Qué es en sí lo que se estaría creando aquí? Acuérdense que dijimos que era un objeto directory. ¿No? El mapeo, muy bien. Lo único que se crea al ejecutar esta línea, pues es que se va a establecer el mapeo, ¿no? Se va a crear un objeto que va a tener un nombre, una etiqueta y que va a apuntar a una ruta. ¿Ok? A una ruta. Pero hasta ahí es meramente un mapeo. La creación del directorio en el server, eso ya tiene que ser, lo tenemos que hacer aparte. ¿Ok? Entonces justamente es lo que voy a hacer aquí. Voy a poner otro mensajito que diga creando directorio, ¿no? En el server. Pero esto ya lo tengo que hacer obviamente con comandos del sistema operativo, ¿no? Pero aquí dentro de SQL Plus, pues puedo ejecutar comandos, ¿no? Del sistema operativo. ¿Se acuerdan cómo puedo ejecutar un comando del sistema operativo? ¿Qué tengo que poner al inicio? El signo de admiración. El signo de admiración. Entonces ponemos cómo creo un directorio con el sistema operativo. Voy a poner que mkdir diagonal tmp diagonal bases. ¿Ok? Ahora, en este directorio ya que se ha creado, para ahorita no tener problemas de permisos, voy a otorgarle todos los permisos para que cualquier usuario pueda escribir. Entonces voy a poner aquí cómo cambio los permisos. ch mod oh, 777. O sea, ¿qué significaba el 777? Todos los permisos de lectura, escritura y Exacto. traducción. Que eso en un proyecto real, ojo, no es tan adecuado, ¿verdad? Pero ahorita para efectos de nuestro curso, pues está bien. Pero ya en algo real, pues deben tener cuidado, ¿no? No darle los permisos a todo no es tan buena idea. ¿Ok? Y ya ahora, ¿qué me falta? ¿Qué otra cosa me hace falta? Pues todavía no existe el archivo, ¿no? El archivo CSV no lo he creado, pero desde aquí lo puedo crear, ¿no? Puedo hacer que exista. ¿Cómo le hago? ¿Qué comando me permite crear un archivo vacío?
Ajá, por ejemplo, puedo poner touch y pongo qué archivo, tmp, bases y cómo se debe llamar. Empleado ext.csv. Ahí se va a crear un archivo vacío. Ahora también con comandos de sistema operativo, ¿cómo le puedo ponerle varios registros? ¿Cómo le siembro varios registros a ese archivo? ¿Cómo le agrego columnas o registros? ¿No? Ajá, muy bien. Puedo usar el comando echo. El comando echo, abro comillas y aquí ya le pongo el primer renglón. Vamos a poner un primer renglón que sería con qué valores. Pues fíjense, aquí debe tener estas 3 columnas. Número de empleado, pues le voy a poner el 1, ¿no? Coma. La segunda columna es el nombre. Vamos a poner, le voy a poner mi nombre, ¿no? Y ¿qué es la otra? La fecha de nacimiento. Bueno, este es otro Jorge, no crean que soy yo. Nació el 1 de enero bueno, hubiera sido, ¿verdad? Que nació el 2010, ¿no? Ok. Y ya ese es el primer registro, pero ¿cómo le digo que lo agregue el archivo? Lo enviamos a mayor que es el operador de redirección. La salida del comando echo. Echo es un comando que me permite poner mensajes, ¿no? O sea, es algo así. Echo, hola, y pues lo único que hace es que me muestra hola. Pero en lugar de que me lo muestre en la consola, le digo que lo guarde en el archivo. Entonces le digo que lo ponga en el archivo CSV. ¿Ok? Vean que estoy poniendo la ruta absoluta. ¿Ustedes para qué creen que hicieron su primer práctica donde jugaron con permisos y redirecciones y estas? Justamente pues para utilizarlo aquí, ¿no? Para que se familiaricen con esto. Yo espero que estén familiarizados con esto en Linux, ¿no? Recuérdense que su nivel de Linux también tienen que tenerlo al día. Es algo que se usa mucho afuera y ya lo están viendo, ¿no? Ahora, ¿cómo le hago si quiero agregar otra línea? Pongo echo, voy a agregar otro renglón. Vamos a poner ahora a Mari, por ejemplo, y su fecha de nacimiento, no sé, 31 de enero del 2015, por ejemplo. Son unos niños por lo que veo aquí, ¿no? Y ahora, ¿cómo le digo que lo agregue? Si hago esto, si pongo nada más un mayor que, me va a sobreescribir el de arriba. Entonces tengo que ponerle que doble para que haga el append. Este sería como el equivalente a un append. Ojo, todo esto ya no es de la base de datos, ¿no? Esto ya solamente son comandos del sistema operativo para que pues mi ejemplo de la tabla funcione, pero lo estoy automatizando todo en un solo script. O sea que cuando corre el script se va a ejecutar todo de jalón. ¿Ok? Y ahora fíjense, vamos a provocar. ¿Les parece si ponemos uno que sea incorrecto? ¿Qué podríamos poner para que este registro no se cargue? ¿Qué pasa si le pongo aquí una X? Luis, por ejemplo, el 14 de febrero del 2000, ¿no? ¿Qué problema tiene el tercer registro? Y voy a agregar un cuarto. El ID no es válido, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, aquí le pongo el 4, le pongo Paco, pero ahora, ¿qué tal si le pongo esto? 14 de mayo del 2000. Ahora el problema es que la fecha tiene un formato no esperado, ¿no? Voy a agregar un quinto en donde a lo mejor un valor es nulo. Ah, bueno, aquí me faltó no, está bien, ¿verdad? A lo mejor no me sé la fecha de Hugo,
Entonces nada más pongo así. Aquí nada más hay dos columnas, entonces como configuramos que si hay algo que falte va a ser nulo, aquí en la base de datos me debería de poner un nulo, ¿no? Y ya. Entonces hasta aquí ya agregamos todo esto y simplemente ahora pues voy a poner un mensajito, ¿no? Aquí sigo estando en mi sesión de SQL Plus. Entonces siempre voy a poner ahora mostrando los datos de la tabla. Entonces, si todo sale bien, ¿qué puedo poner simplemente? Select asterisco from empleado ext. ¿Ok? Y si la suerte nos acompaña, ¿verdad? Pues, ¿de qué deberíamos de ver aquí cuando mostremos, cuando ejecutemos esta instrucción? Deberíamos de ver ya los datos así formateados como si estuvieran en una tabla normalita. ¿Vale? ¿Dudas de esto? Bueno, pues vamos a echar a volar esto, a ver si funciona, ¿no? Entonces ya acá en mi container, acá en el container, entonces ya voy a, es más, me voy a conectar aquí desde esta misma, desde este mismo editor, lo puedo hacer para no tener que estar cambiándome, ¿no? Entonces voy a abrir aquí una terminal y voy a entrar aquí al container. Ok. Su-L con mi usuario. Y me voy a cambiar a la carpeta donde tenga este archivo, ¿no? Que en mi caso es una carpeta compartida. Esto está en BD. Bueno, aquí tengo una liga, pero eso no importa. Me cambio a la carpeta donde esté mi archivo. Y aquí está, mire, tabla externa. Ya lo estoy viendo desde el container. ¿Ok? Me conecto. Bueno, fíjense que aquí, como el script se encarga de conectarse, como si luego con mi usuario, entonces pues simplemente lo ejecuto. Voy a entrar a SQL Plus, pero sin autenticar. Puedo poner no log. ¿Ok? Ya estoy en la interfaz y simplemente ejecutamos el script y pues hagan chonguitos, ¿verdad? Para que esto funcione. Espero no haberme equivocado en algo. Y pues ahí va. ¿Alguien sabe cómo se ejecuta un script en SQL Plus? A ver quién ya hizo las actividades del previo y ya llegó a esa parte. Ok, muy bien. Una manera es poner arroba y el nombre del script. Ok. Nótese que si pongo el puro nombre del script, que sería ¿qué? Tabla externa .sql. Como no pongo ninguna ruta, aquí se estaría ejecutando este script que se supone que está en el directorio actual. ¿En qué directorio estoy? En este directorio. ¿Ok? Ahí es donde se va a buscar el script. Entonces, mi sugerencia es que cuando ejecuten scripts en SQL, antes de ejecutarlo, cámbiense al directorio donde se encuentra para que no tengan que poner rutas, es decir, nada más pongan arroba. Lo más adecuado es poner arroba y directo el nombre del script, que sería ¿qué? Tabla externa.sql. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. La otra manera en cómo pueden ejecutar un script, en lugar de ponerle arroba, le ponen start, espacio y el script. Cualquiera de las dos funciona. Ahí va. Pues parece que en algo nos equivocamos. La tabla se creó, ok, pero fíjense aquí, me parece que un error. Dice syntax error. Vean que la tabla se creó exitosamente, tabla created, pero a la hora de intentar mostrar los datos, hubo un problema aquí.
Dice que ponemos un error, dice que un error mientras estaban parseando los parámetros, syntax error. Dice que encontró identifier. Ah, y cuando esperaba alguno de estos. ¿Dónde está identifier? Identifier. Ah, no está. Más bien encontró un identificador cuando se esperaba un binary double. Se me hace que aquí me equivoqué, es ser missing field. ¿No escribió 2 veces la fecha de nacimiento? Es que en el script que viene Aquí. en el PDF, ajá, solamente es fecha de nacimiento y después es date, o sea, seguido. Ah, ya, por eso me dice que encontró un identificador. Tienes toda Ujú. la razón. Encontró un identificador. Este es el identificador. La palabra identificador casi siempre en los errores se refiere a una columna. Entonces debería decir nada más date, ¿verdad? Debe Sí, decir nada más date. Ah, es que sí, ya. Ya me cayó el 20 porque está mal. Es que este atributo debería ir de aquí arriba porque la definición de esta columna abarca todo esto, donde le indicamos que su formato para este atributo es este formato de fecha. Ok, ahora aquí voy a tener que hacer un ajuste. Bueno, qué bueno que encontramos este error porque si vuelvo a ejecutar el script, ¿qué creen que va a pasar? ¿Qué me va a decir? Marcar más errores porque la tabla ya está creada. Porque la tabla ya fue creada. Entonces aquí voy a agregarle una instrucción antes del create. Le voy a poner que la borre por si existe, ¿no? Obviamente aquí pasaría otra cosa. Drop table, empleado ext. Aquí obtendría un error, ¿no? Porque si no existe, me diría, pues la tabla no existe. Pero no importa, ¿no? Si se genera un error aquí, no pasa nada, voy a ver el error, pero después el script se continúa. Por default, un script SQL, si alguna línea falla, la ejecución continúa, ¿eh? O sea, el script se sigue ejecutando con las demás líneas. Hay manera de cambiar ese comportamiento, pero después les digo cómo. ¿Vale? Entonces, vamos de nuevo, lo ejecuto y parece ser que ahora sí. Ahí está. ¿Ok? Bueno, aquí me marcó un error porque dice que el archivo ya existe. Para evitar ese error, le puedo poner mkdir-p, ¿no? Para que salgan, digamos, mi archivo limpio. Si el directorio ya existe, pues ya no me marca ningún error. ¿Ok? Entonces, se fijan, ya se ejecutó todo nuestro script, se creó la tabla, todo bien, y cuando hacemos el select, vean que ya me aparecen los datos como si, como si estuvieran almacenados realmente en la base, pero en realidad vienen del archivo de texto. ¿Ok? Vean que acá en otra terminal, voy a ponerla aquí. No, mejor la voy a poner aparte. Ajá. Lo voy a cambiar al container porque esto está en el container. Como Jorge. El directorio TMP obviamente es el directorio del container, ¿no? Fíjense, si me cambio a TMP, al directorio bases, justamente aquí están varios archivos. Entre ellos está el CSV que generó nuestro propio archivo. Si le echamos un vistazo, pues así se ve el archivo, ¿no? Que lo creamos desde nuestro script. Ahí están, se fijan, ¿no? Ahí de hecho aquí me equivoqué, ¿no? Le puse un 4. Bueno, debe haber sido un 5 aquí. Pero no importa, ¿no? De todas maneras, como la tabla no tiene constraints, pues de todas maneras me lo muestra, ¿no? Bueno, no lo mostró porque estaba incorrecto. Ok. Entonces, y aquí están los archivos incorrectos, ¿no? Entonces vean que efectivamente no los cargo, solamente cargo el 1,
el 2 y el último, ¿no? Que aquí debió haber sido un 5. Pero no le puso fecha, efectivamente, no es nulo. ¿Vale? Y las otras fechas sí las cargó bien. Ahora, si revisamos los otros dos archivos, por ejemplo, el archivo BAT, aquí, ¿qué se supone que vamos a encontrar si lo veo? Si veo su contenido. Aquí Antonio me dijo que cuál fue el cambio de la fecha. Ah, ok. El cambio que apliqué es que yo había pues repetir la palabra fecha de nacimiento. Es que aquí le di enter y puse otra vez fecha de nacimiento. Lo tenía así. Y me equivoqué. No debo de poner 2 veces esta columna. Nada más es una vez. Entonces por eso lo que hice fue borrarlo y quedó así. ¿Vale? Ok. Entonces, aquí pongo efectivamente en el archivo BAT voy a encontrar los archivos que no pudieron ser cargados. Entonces, vean, ¿no? Justamente aquí me puso los 2 archivos que tienen mal, la X porque no es un número y aquí porque la fecha pues tiene un formato incorrecto. ¿Ok? Y por último, en el archivo, en el otro, la bitácora, vean, vamos a ver su contenido. Y aquí si ustedes ven, pues ya es todo lo que el manejador me genera, ¿no? Dice log file, me pone la fecha, el número de archivos que cargó, o sea, los datos de la carga, ¿no? Se fijan toda la bitácora. E inclusive aquí al final me pone los errores que fue encontrando. Vean aquí me dice error processing column empleado in row 3. ¿Ok? Dice for data file y aquí me pone el archivo y aquí me dice por qué no lo pudo cargar. Este fue el error que se generó, invalid number, ¿no? Pues sí, la X no es un número. Y luego después viene otro error, ¿no? Que dice error processing column fecha de nacimiento en el registro 4, ¿no? ¿Y qué me dice aquí? A non-numeric character was found where a numeric was expected. O sea, hace que el formato está incorrecto, ¿no? Y ya. Al final en el archivo me muestra las estadísticas, el tamaño más bien cuántos registros se cargaron, etcétera, etcétera, ¿no? Ok. Aquí veo que les están saliendo errores. Este error debería yo de reprobarlos porque les sale un error así. No, no es cierto. Nada más de ver el error ya sé qué está pasando. A ver, quiero que alguien me diga, ustedes ya deberían de saber qué pasa con esto, que en este error. ¿Qué es esto? Que le estoy marcando en azul. No levantaron la base. Con este error les debería de mandarlos a final, ¿verdad? Algo así. Qué barbaridad. Pues es que no has levantado la instancia, mi estimado ingeniero, ¿no? Sería conveniente, ¿verdad? Sería bueno iniciar la instancia antes de ejecutar el ejercicio, ¿no? Bueno, por eso es el problema. Oracle not available, dice aquí claramente. O sea, tu base de datos no está iniciada. Sería bueno iniciar la base, ¿vale? Bueno, está bien, suele suceder, sobre todo cuando vamos empezando, ¿no? A lo que yo voy es que traten ya de entender lo que falla, lo que pasa, ¿no? Para que no pierdan tiempo, ¿vale? Me dice aquí David, ¿cuál es la línea de código para borrar la tabla? Lo puse aquí arribita. Antes de crear la tabla puse esta instrucción, drop table y el nombre de la tabla, ¿vale? Por último, ahorita les paso el código en el CodeShare. Nada más déjenme mostrarles lo último. ls-l. Vean quién es el dueño de los archivos. El CSV pues es mío, de mi usuario, pero vean quién es el dueño de los archivos de las bitácoras. El usuario, Oracle. Por lo tanto, tengo que asegurarme, ¿verdad? Que el archivo, que el directorio donde estoy, pues tenga permisos de escritura tanto para Oracle como para Jorge. Si no, no podría haber creado estos archivos. ¿Vale?
Bueno, ¿alguna otra duda? Ahí les va el código, ¿no? Fíjense qué maestro tan más barco les pasa el código, ¿no? ¿Qué profesor les manda el código? Les dice, ahí está el código para que lo usen, ¿no? Solo los maestros barcos como yo, ¿verdad? A ver, déjenme hago esto más pequeño. Oh. No, bueno. Ok, entonces dejen esto, lo pongo por aquí así. Y aquí en su co-share que hemos estado usando, ahí se los voy a pegar. Si tienen la liga, si no, ahí les va. Listo. ¿Dudas de este ejercicio? Entonces, bueno, sí, perdón, dudas, algo que no se haya entendido. Bueno, entonces, ¿qué sigue? ¿Qué van a hacer a ustedes? Pequeña, en este spool, el spool del día de hoy, pues tienen que tener este ejercicio, ¿no? Que realmente, pues, qué chiste tiene, ¿no? Nada más copian y pegan el código y ya tienen su spool, ¿no? Pero ¿qué van a hacer ahora que les toca hacer a ustedes solitos? Aquí en su serie, este ejercicio, tarea, ejercicio 1.3. ¿Ok? No, perdón, el 1.4. El 1.3, digamos, fue el que hicimos ahorita. El que van a hacer ahorita, el que van a hacer de tarea sería este. ¿Ok? ¿Qué es lo único que tienen que hacer? Agregarle más columnas al código. O sea, es una tarea que la hacen en 5 minutos, ¿no? Agregarle más columnas y por lo tanto tendrían que también modificar el CSV. En lugar de que tenga las 3 columnas que ahorita vimos, pues nada más modifican el código para que tenga pues más columnas, ¿no? Y la tabla se debe de llamar diferente, ¿no? Empleado externo 2. Ok, yo sugiero, no debía haberles pasado el código, chispas. Bueno, les digo que me vive en barco. Para que hicieran todo esto, ¿verdad? Pero bueno, es lo único que tienen que hacer en esta tarea, ¿vale? Entonces pueden reutilizar este código si quieren o pueden utilizar el código que está aquí en el ejercicio. Es un poquito diferente. Aquí asume que el código, que el CSV está en otro lado, pero no hay problema, ¿no? Pueden utilizar el que vimos ahorita. ¿Ok? Listo. Dice, yo ya lo hice con todas las tablas del código. ¿Cómo que con todas las tablas del código? Ahí no entendí bien el comentario, pero bueno. Es que el código que tiene ahí en el documento trae más, Con cosas. estas, ¿no? Sí, con todas las Ya columnas. entendí. Está bien, no hay problema, está bien. Está bien. Pero lo que sí hay que hacer de tarea sería ¿no? Esta tablita que tienen aquí. Agregarle la comisión y pues agréguenle ahí algunos registros, ¿no? Para que la puedan probar. O sea, mi sugerencia sería hagan otro script basado en este que hicimos ahorita y ya nada más le modifican lo que necesiten, ¿vale? Abusados ahí con los permisos, con el directorio, acuérdense, ¿no? Modifíquenlo lo que sea necesario. Listo. Vamos ahora entonces, si no hay más dudas, con el siguiente tema que serían las tablas temporales. ¿Ok? Entonces ya todo esto ya lo explicamos y ahora vamos con las tablas temporales. ¿Vale? ¿Qué es una tabla temporal? Bueno, una tabla temporal, como su nombre lo indica, la definición es fija, es decir, la definición de la instrucción create table, pero ahora, ¿qué creen que es temporal? Los datos. Una tabla temporal le podemos poner datos, le insertamos datos, pero esos datos van a ser temporales, es decir, van a vivir por un tiempo y cuando ocurran ciertos eventos, esos datos desaparecen. ¿Ok? ¿Cuáles son esos eventos que provocan que los datos desaparezcan? Uno, que sea a nivel de transacción. Iniciamos una transacción. Cuando la transacción termina, esos datos desaparecen. La otro evento, cuando nos salgamos de sesión.
Algo así como entramos a una sesión, pero si nos salimos de ella, toda la configuración, todos los datos que estábamos haciendo desaparecen. ¿Ok? Por eso se le llaman temporales. Los datos no quedan guardados de manera permanente. Esa es una tabla temporal. Tiene bastantes usos también el uso, una tabla temporal. Normalmente ocurre cuando queremos guardar datos en una tabla, pero no queremos que se persistan siempre, sino que solamente existan por un ratito. Algo así como lo que son los directorios temporales del sistema, de los sistemas operativos, ¿no? Aquí podemos guardar archivos que no nos interesa conservarlos, ¿no? Cuando reiniciamos la máquina puede que ya desaparezcan, ya no nos importa, pero para hacer algún cálculo o alguna tarea, a lo mejor temporalmente guardamos los datos en una carpeta para que sea más fácil procesarlos, pero ya después no nos importa. ¿Ok? Esta es también la idea de las tablas temporales. Entonces decía, estos dos eventos. Aquí les acabo de hablar de un concepto que tal vez es nuevo también para ustedes. Ahorita lo explico muy rápido, pero en el tema 8 vamos a profundizar en ello. ¿Qué es una transacción? Cuando un usuario entra a sesión en la base de datos, ¿no? Digamos que aquí inicia la sesión y hasta que nosotros, por ejemplo, ejecutamos exit o cerramos nuestra ventana, ¿no? Nuestra sesión termina. Todo esto es una sesión. Dentro de esta sesión, nosotros podemos ejecutar múltiples transacciones. Por ejemplo, la transacción 1, la transacción 2. Entonces, ¿qué es una transacción? No es otra cosa más que agrupar sentencias SQL. Prácticamente, generalmente son sentencias DML. O sea, hace operaciones que modifican datos. Insert, update, delete. ¿Ok? La idea de agrupar estas operaciones en una transacción es que vamos a tener aquí consistencia de datos. Si algo falla, por ejemplo, en esta transacción, podemos deshacer la transacción para que no quede nuestro trabajo inconcluso. O se hace todo bien o no se hace absolutamente nada. Eso lo controlamos con dos instrucciones que es rollback. Si nos equivocamos en algo, simplemente ejecutamos rollback y todo el trabajo que se había hecho se deshace para que dejen nuestra base en estado consistente. Por otro lado, si todo sale bien, podemos hacer commit y eso implicaría que todo se va a persistir ya de manera permanente. ¿Ok? Eso es una transacción. Agrupar varias operaciones y decirle al manejador que tome estas instrucciones como si fueran una sola. Hasta aquí voy a dejar la explicación, ya lo veremos en su momento en el tema 8, pero ahorita nada más para que se entienda a qué me refiero con una transacción. ¿Ok? Entonces, dentro de una sesión podemos ejecutar múltiples transacciones. Entonces, una tabla temporal, ¿qué va a ser? Es una tabla que se crea y podemos insertarle datos. ¿Ok? Estos datos los podemos ver, van a ser visibles para este usuario. ¿Ok? Pero en el momento que nosotros le digamos aquí a esta transacción termina, es decir, si hacemos un rollback o un commit, la transacción se termina. En ese momento, los datos que pudiéramos tener en la tabla temporal se eliminan. ¿Ok? Esa es una manera. O la otra es, ok, no me importa que tenga múltiples transacciones. Los datos de la tabla pueden seguir vivos, pero cuando salga de la sesión, ahí sí ya se van a eliminar. Son los dos eventos que pueden provocar que los datos se eliminen. Por eso es una tabla temporal, ¿no? Realmente los datos no se persisten de manera permanente. Otro concepto que tienen las tablas temporales y otra utilidad es que los datos son privados a cada usuario. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si tengo un usuario que es U1 y este mismo usuario abre dos terminales de SQL Plus, digamos, de manera independiente? Aunque sea el mismo usuario, podemos crear sesiones, sesión 1 y sesión 2 con el mismo usuario. Aquí, si este usuario crea una tabla temporal,
la tabla temporal la van a poder ver los dos usuarios, pero esta es la definición de la tabla. Pero cuando los usuarios ya empiecen a insertar datos, ¿ok? Los datos van a ser independientes, ¿no? Vamos a suponer que aquí se insertan los datos, ¿no? Estos datos solamente van a ser visibles para este usuario y si este usuario intenta consultarlos, aquí obtendría 0 registros, porque estos datos son privados a cada sesión, ¿vale? Cosa que no ocurre con una tabla permanente, ¿no? Si en una tabla permanente insertamos datos, si entro desde otra sesión, puedo ver los datos perfectamente, pero en una tabla temporal no, por ser temporales, ¿vale? Entonces, esas las características de una tabla temporal, ¿vale? Vamos a hacer el ejemplo para que se entiendan bien el concepto, ¿no? Aquí sí ya necesito de un voluntario para que me ayude con este ejercicio. Bueno, antes de pasar al ejercicio, hay dos variantes de tablas temporales. Tablas temporales globales y tablas temporales privadas. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos variantes? Básicamente en la visibilidad. En una tabla temporal global, la definición de la tabla es compartida con con todas las sesiones de este usuario, como este caso, ¿no? Esta sería una tabla temporal global porque si yo entro con un usuario, ¿no? Con cierto usuario y creo una tabla temporal, la definición de la tabla es permanente. Ojo, la definición, o sea, el código DDL de la tabla es permanente. Eso sería una tabla temporal global. Pero si es una tabla temporal privada, cuando entre este usuario, ya no va a poder ver la definición de la tabla. O sea, esta parte que es común ya no existiría. El usuario tendría que crear su propia tabla y luego ya meterle datos. ¿Ok? Cuando hablamos de esta variante decimos que se trata de una tabla temporal privada. ¿Ok? Entonces, aquí en esta tablita se resume la diferencia entre una tabla temporal global y una privada. ¿Ok? Otra diferencia es que cuando es una privada, la base nos obliga a que la tabla temporal se llame así, o bueno, comience con este prefijo, ¿vale? Y ya las diferencias que les decía, la definición de la tabla es visible para todas las sesiones en una global y en una privada únicamente para la sesión que crea la tabla. ¿Dónde se almacenan los datos, los metadatos, digamos, en disco? Es decir, la definición de la tabla es permanente, pero aquí en una temporal, solamente en una privada, perdón, este es global y este es privada. En una privada es solamente en memoria, ¿no? Y los datos siempre van a comportarse de la misma forma. Es decir, los datos pueden desaparecer cuando hagamos un commit o cuando nos salgamos de sesión. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ver el ejemplo. Los usos de una tabla temporal aquí se explica. Normalmente les decía cuando se hace un procesamiento y queremos almacenar datos de manera temporal, ¿no? Entonces vamos a hacer el ejemplo y ya la siguiente día de mañana platicamos más de los usos prácticos, ¿vale? Entonces, este sería un ejemplo, ¿ok? Vamos a hacer el ejercicio y sobre el ejercicio les voy explicando la sintaxis, ¿vale? ¿Quién dice yo? ¿Quién quiere crear hacer este ejemplo? ¿Alguien que tenga ya su ambiente listo? Yo, ¿me escucho? Sí, Alejandro, Yo. adelante. Entonces dejo de compartir y adelante. ¿De los demás alguna duda, algo que no se haya entendido de estos conceptos? Ok. Bueno, entonces vamos a ver. Aquí, no sé por qué, pero veo la pantalla en negro. A ver. Se ve negro. Sí, se ve negro, no sé por qué.
No sé por qué está pasando eso con algunos de ustedes. A ver, ahí va otra vez, a ver si. ¿Qué será? Nunca me había pasado eso en otros semestres. No, se ve en negro. ¿Ustedes también, los demás? ¿Les pasa lo mismo que a mí? Sí, se ve negro, profe. Sí, ¿verdad? Bueno, ni modo. ¿Alguien más? A ver si me ayudan a investigar por qué se ve en negro. Voy a tratar de investigar por qué se ve negro una configuración. No sé qué está pasando ahí. A Ale, veces es por la actualización, profe. Nada más habrá que renovar Zoom. A mí me ac- pasó eso también. actualizar su cliente, justamente lo que estaba pensando. Los que tienen ese detallito, actualicen su cliente de Zoom a la última versión, a ver si es eso. ¿Alguien más? Mm, ¿Nadie? Qué mala onda. Voy a agarrar la lista, ¿eh? Y de los que no tengan participaciones, los voy a poner a que compartan pantalla. Y si no participan, les bajo participaciones. Ahora les pongo negativas. ¿Alguien? ¿Nadie? Bueno, pues ya que entonces lo voy a hacer yo, ya que no quieren participar. Lástima. Entonces voy yo. Ok, pero yo me voy rápido, ¿eh? Así que yo no sé. Bueno, entonces aquí ya voy a utilizar SQL Plus y ya ven mi pantalla todos. Sí, Ok, ok. Tienen que participar, ¿eh? Yo no sé, a la siguiente sesión, ahorita porque ya se va a acabar la clase, pero el día de mañana, si no participan, voy a seleccionar a alguien de la lista y si dice que no, le bajo puntos. Así que abusados. ¿Ok? Acuérdense que ya todos tienen que tener su ambiente listo y configurado, entonces no hay pretexto a menos de que sea alguna cuestión de conectividad, este, pero no tendrían por qué tener problemas ya con su ambiente. Bueno, entonces vamos a hacer el ejercicio que está en la serie, que sería el ejercicio número 1.5. Creación de una tabla temporal global y vamos a utilizar esta primera opción, onCommit_delete. ¿Qué significa todo esto? Primero es temporal global, ahorita vamos a ver por qué es global. ¿Qué significa onCommit_delete? Que cuando una transacción termine, cuando hagamos commit de la transacción, los datos van a desaparecer porque es temporal. Entonces vamos a hacer la prueba. Vamos a crear esta tabla que es muy sencilla. Entonces, aquí basados en los apuntes, ¿no? Aquí, este sería el ejemplo de una tabla temporal global. Entonces, para el código, para nuestro ejemplo, haríamos lo siguiente. Esto tiene que estar en su spool. Ah, bueno, otra cosa que se me pasó comentarles. Cuando les deje una tarea, como fue en el ejemplo de la tabla externa, se requiere crear un spool nuevo. Cuando les deje una tarea, vamos a agregar un spool por cada ejercicio de tarea. Por lo tanto, ¿cuántos spools llevamos? El del martes, el de hoy y el de la tarea. ¿Ok? Para el de la tarea, agréguenle al final de su script, del nombre del archivo, pónganle tarea o pónganle la palabra tarea 1, ¿no? Tarea número 1, ¿no? De la clase de hoy, para que se distinga, ¿no? Que ese script contiene, ese spool contiene la tarea para que cuente. Estas tareitas que dejamos las suben igual como con el spool que suban de su tarea es suficiente, no tienen que subir otra cosa, ¿vale? Bueno, entonces rápidamente voy a crear la tabla en los minutos que nos quedan y entonces sería más o menos así. Create, pongo global, temporary, table y nada más que aquí pues utilizo lo que está aquí este, en la serie, ¿no? Que en este caso sería ¿qué? Empleado temp y que tiene el ID y el nombre. Entonces,
create global temporary table, le pongo empleado guión bajo temp. Si es temp, ¿verdad? O TMP. Temp, ok. Abro paréntesis. Ok. Y empezamos a crear que sería que empleado ID, que es un number de 10,0. Ok. Not null. Ok. Y después vendría el nombre. Nombre. Vamos a ponerle un varchar ¿de cuánto estaba? De 40. Ok. Varchar 2 de 40. Not null. Ok, cerramos la definición de la tabla y aquí es donde se configura que en qué momento quiero que los registros desaparezcan, ¿no? Entonces le puedo poner on commit, delete rows, ¿ok? Y ya. Se fijan, obviamente la definición de una temporal es mucho más sencilla que una externa, ¿no? Entonces con esto creamos una tabla temporal. ¿Cómo entender su funcionamiento? Bueno, voy a insertar un registro. Insert into empleado temp y voy a poner la siguiente sintaxis. El nombre del empleado, no, para bien es el que empleado ID, coma nombre y después viene values. Toda esta sintaxis la vamos a ver en su momento, ¿no? La sintaxis de la instrucción insert. Voy a insertar el empleado 1 y vamos a ponerle Juanito, ¿no? Ok. Hago la consulta from empleado temp y ahí está. Ok. ¿Qué pasa, por ejemplo, si abro otra terminal? Fíjense, les voy a robar un minuto para que terminar el ejercicio. Si abro otra terminal, ok, me conecto con mi usuario Jorge. SQL Plus y le pongo Jorge 0507 diagonal Jorge. ¿Quién me dice qué pasa si hago, qué me mostraría si intento mostrar los datos de la tabla? ¿Se le Según yo no se vería nada, ¿verdad? Ah, es correcto. ¿Por qué no se va a ver nada? Porque había comentado que nada más se veía las tablas temporales por cada sesión. Ajá. La definición de la tabla sí está. De hecho, si le pongo, por ejemplo, antes de ejecutarla, desk empleado temp, vean que si me dice, si existe para este usuario, para esta otra sesión. Esto es correcto porque la tabla que estamos creando es de tipo ¿qué? Temporal global, por eso es global, porque todos los usuarios pueden ver su definición, pero lo que no van a poder ver, ¿qué va a ser? El contenido. Su contenido. Ok. Vean que dice 0 registros, porque ahí por eso es temporal. Ahí sí, los datos dependen de cada sesión. Inclusive si yo hago una inserción acá abajo, por ejemplo, hago esto y le pongo 2, no sé, Mari. Vean que podría ver los datos de Mari arriba. Aquí si los consulto, veo a Mari, pero ¿qué creen si vuelvo? ¿Qué pasa si ejecuto otra vez aquí? No los veo, porque los datos son de cada sesión, ¿vale? Y ya para irnos, ¿en qué momento estos datos van a desaparecer? Si la definición de la tabla dice on commit delete rows, ¿qué va a pasar? Cuando la transacción se termine, los datos ya no van a estar. ¿Cómo termino mi transacción? Ahorita hice una inserción. Para terminar una transacción, decíamos cuando la querramos hacer, ¿qué cosa?
¿Qué instrucción les dije que era? Que se usaba para cerrar la transacción. ¿Un qué? Commit. Ok. Entonces, si aquí hago un commit, ok, ¿qué pasaría si vuelvo a hacer la consulta? Ya no se va a mostrar los registros. Ya no están porque ya se terminó la transacción. Pregunta, ¿qué pasa con los datos de Mari acá? ¿Se seguirán mostrando o no? Esta es otra sesión en otra terminal. ¿Qué creen que pasa? ¿Seguiría o no mostrando los datos de Mari? Sí seguiría mostrando. Se seguirían porque esta es otra transacción. ¿Ok? Hasta que yo haga un commit, nuevamente aquí los datos desaparecen. ¿Ok? ¿Sale? Bueno, esta es una primer variante. La otra variante sería cuando la transacción, cuando quiero preservar los datos, ¿no? Que aunque haga commits, los datos se conservan, pero cuando salga de sesión, ahí se elimina. ¿Vale? Bueno, vamos a dejarle hasta aquí. Ya me pasé 3 minutos. Y mañana seguimos con ejercicios. Abusados con su ambiente, ¿eh? Necesito que participen. ¿Vale? Bueno, cuídense, nos vemos mañana. Gracias, Gracias, profe. profe. Excelente día. Buen día. Nos vemos, profe. Bye. Profe, entonces el examen seguía regresando, ¿no? Pues sí, el examen sería regresando mañana. Platicamos bien qué día. Ok, profe, ¿Vale? gracias. Bye. El spool del día de hoy llevaría este ejercicio que acabamos de hacer también. Sí, hasta este punto, hasta ahorita. Ah, Ok. perfecto. Y Vale. sería parte de la tarea. Muchas gracias. Y aparte el de la tarea, muy bien. ¿No de qué? Luis me dice aquí, dice, entré un poco tarde, comentaron algo de la serie Essentials. Pues no mucho, lo vamos a hacer mañana, pues ya no nos dio tiempo hoy por estar con los ejercicios. Hacemos ambas cosas mañana. Vale, nos vemos.